Doctor Igor la miró por encima de sus gafas. Usted está en condiciones de responderme, insistió ella. Yo no tengo miedo ni inferencia ni nada parecido. Tengo ganas de vivir, pero sé que no basta. Estoy designada con mi destino. Entonces, ¿qué quiere? La enfermera entró con la inyección a la mano. El doctor Igor hizo una señal con la cabeza y ella levantó medicadamente la manga del suéter de Verónica. ¿Cuánto tiempo me queda?, repitió Verónica mientras la enfermera la aplicaba la inyección. 24 horas, quizás menos. Ella bajó los ojos y mordió los labios, pero mantuvo el control. Quiero pedirle dos favores. El primero, que me dé un remedio, una inyección, sea lo que sea, para que me mantenga despierta hasta entonces, para aprovechar cada minuto que me quede de vida. Tengo mucho sueño, pero no quiero dormir. Tengo mucho que hacer, cosas que siempre para el futuro, cuando pensaba de que la vida era eterna, cosas que por las cuales perdí el interés cuando empecé a pensar que la vida no valía la pena. Y su segunda petición: salir de aquí y morir afuera. Tengo que subir al castillo de Jujana, que siempre estuvo allí y yo nunca tuve la curiosidad de verlo de cerca. Tengo que hablar con la mujer de vende castañas en invierno y flores en primavera. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado y sin embargo nunca le he preguntado cómo se encontraba? Quiero andar, mm, quiero andar por la nieve sin abrigo, sintiendo el frío intenso. Yo, que siempre iba a ver bien abrigada, por miedo a coger un resfriado. En fin, doctor Igor, tengo que sentir la lluvia en mi rostro, sonreír a los hombres que me interesan, aceptar todos los cafés a que me inviten. Tengo que besar a mi madre y decirle que la quiero, llorar en su pecho sin vergüenza, demostrar mis sentimientos, porque siempre los tuve, pero los escondía. Quizás entre la iglesia, que mira aquellas imágenes que nunca me dijeron nada y terminen diciéndome algo. Si un hombre interesante me convida a ir a bailar, bailaré la noche, estaré hasta ser exhausta. Después me acostaré con él, pero no de la manera como me fui con los otros. Unas veces intentando amanecer en control, otras fingiendo cosas que no sentía. Quiero entregarme a un hombre de la ciudad a la vida y finalidad a la muerte. Se produjo un prolongado silencio cuando Verónica acabó de hablar. Médico y paciente se miraban a los ojos, absortos, tal vez abstraídos, pensando en las muchas posibilidades de unas simples 24 horas podrían ofrecer. Puedo presionarle algunos medicamentos estimulantes, pero no se lo aconsejo, dijo finalmente el doctor Igor. Le alejarían el sueño, pero también le quitarán la paz, la que tiene para vivir, con la que me ha reseñado. Verónica empezó a sentirse mal. Siempre que la daban aquella inyección, algo malo sucedería en mi cuerpo. Se está poniendo pálida. Quizás sea mejor que la tumbe de la cama. Ya volvemos a hablar sobre esto mañana. Ella sintió otra vez ganas de llorar, pero logró reprimirlas. No habrá mañana, pero usted no sabe bien que estoy cansada, doctor Igor, muy cansada. Por eso pedí las pastillas. Pensé que la noche en verla
entre el desespero y la resignación. Podía haberse tratado de un nuevo ataque histérico de miedo como suceso de ayer, pero ¿de qué servirá si aún tengo 24 horas de vida y hay tantas cosas entre mí? Decidí que era repetible sobreponerme en la desesperación. Por favor, doctor Igor, déjame vivir un poco el tiempo que me queda, porque ambos sabemos que mañana puede ser tarde. Vaya a dormir ahora, insistió el médico, y vuelva aquí al mediodía. Volveremos a hablar. Verónica vio que subía salida. Voy a dormir y volveré, pero puede medicarme con algunos minutos. Muy pocos, estoy muy ocupado hoy. Voy a ir al gran anoche. Por primera vez me masturbé de una manera completamente libre. Pensé en todo lo que nunca me había atrevido a pensar. Sentí el placer con cosas que antes asustaban y se repelían. El doctor Igor asumió la postura más profesional posible. No sabía dónde lo podía llevar para la conversación y no quería problemas con sus superiores. Descubrí que soy una pervertida. Doctor, quiero saber si esto influyó en mi decisión de suicidarme. Hay muchas cosas que yo no reconocía de mí misma. Bien, se trata de solo de dar una respuesta, pensó el médico. No es necesario que llame a la enfermera, pero que sea testigo con la conversación y evitar si una eventual la acusación por abuso sexual. Todos nosotros queremos hacer cosas diferentes, respondió, y nuestras parejas también. ¿Qué es lo que hay que malo en eso? Responda usted mismo. Pues todo porque cuando todos sueñan y solo algunos pocos realizan, el mundo entero se sienten cobarde. Aunque estos pocos tengan la razón, quien tiene la razón es la que más fuerte. En este caso, paradójicamente, los cobardes son más valientes y consiguen imponer sus ideas. El doctor Igor no quería ir más lejos. Por favor, vaya a descansar un poco porque tengo otros pacientes que atender. Si usted colabora, veré lo que puedo hacer al respecto en su segunda petición. La chica salió. Su próxima paciente era Seca, que debía recibir el alta, pero el doctor Igor le pidió que esperara un poco. Tenía que tomar unas notas sobre la conversación que acababan de sostener con Verónica. Era necesario incluir un texto capítulo sobre sexo en su disertación sobre el vitriolo. Al fin y al cabo, la mayor parte de las neurosis y hipótesis provenían de allí, según el que de fantasías son impulsos eléctricos localizados en el cerebro, y cuando no se cumplen tenían descargando su energía en otras áreas. Cuando cursaba medicina, el doctor Igor había leído un interesante tratado sobre las diferentes prácticas o desviaciones sexuales: sadismo, masoquismo o mesosexualidad, coprofagia, voyeurismo, deseo de decir palabras obscenas. En fin, la lista era muy extensa. Al principio creía que esas prácticas eran tan solo el producto del desajuste mental en las ciencias personales, por lo que conseguía una relación saludable con su pareja.
Sin embargo, a medida que iba avanzando en la profesión de psiquiatra y compensaba a sus pacientes, se daba cuenta de que todos ellos tenían algo diferente, que contra se sentaban disertación sobre lo que llamaban enfermedades, como si el médico no fuera él, o perversiones, como si no fuese en el psiquiatra en el encargado de decidir. Y por una de las personas normales describían fantasías que constaban en el tratado de acerca de las diferentes prácticas eróticas. Un libro, dicho sea de paso, de que defendía el derecho de cada uno a tener el orgasmo que quisiera, siempre que no violentase el derecho de la respectiva pareja en el acto sexual. Mujeres que habían estudiado en colegios de monjas soñaban con ser humilladas. Hombres y coquetas y funcionarios públicos de alto rango confesaban que gustaban elevadas sumas encargar a prostitutas enamoradas y sus compañeros del colegio, maridos que quieren ver a sus esposas y en brazos de desconocidos, mujeres que se masturban cada vez que se descubrían un inicio de adulterio en el comportamiento de su pareja, madres que necesitaban controlar el impulso de entregarse al primer hombre que tocaba el timbre de su casa para traer algo, padres que contaban aventuras secretas con los rarísimos travestis que conseguían para el riguroso control de la frontera, y orgías El doctor le dejó descansar en su momento su estilográfica y reflexionó sobre sí mismo también, si a él también le gustaría la orgía tal como la imaginaba. Debía de ser algo completamente anárquico, alegre, donde no existiera el sentimiento de posesión, sino solo el placer del sordén. Sería una de las principales causas de un gran número de personas avenenadas por la amargura, casamientos restringidos a una monografía forzada, donde el deseo sexual surgió. Estudios del doctor Ingo guardada cuidadosamente en su biblioteca médica. Desaparecía el tercer o cuarto año de convivencia. A partir de allí la mujer se sentía rechazada del hombre y sentía en que esclavo del vínculo matrimonial y vertiólogo. La amargura comenzaba a sabor de estructura. Las personas ante una psiquiatra hablaban más abiertamente que ante un cura, porque el médico no podía amenazar con el del infierno durante la carga correcta de psiquiatría. El doctor Igor ya había ido prácticamente por todo lo que ellas tenían para contar gratamente, hacer. Aún después de varios años de procesión, él todavía se preguntaba por qué había tanto miedo en ser diferente, cuando preocupaba hacer la razón de respuesta más escuchada era mi marido. Pensaba que soy una prostituta, cuando era un hombre quien estaba frente a él. Invariablemente decía: mi mujer parece respeto. Mi mujer
merece respeto y el tema generalmente me detenía ahí. No servía de nada afirmar que todas las personas tienen un perfil sexual diferente, tan distinto como las huellas digitales. Nadie quiere creerlo, era muy arriesgado ser libre en la cama con miedo de que el otro fuese un esclavo de sus prejuicios. No voy a cambiar de mundo, se dijo resignado. El médico se indica a la enfermera que dejase entrar a la, a la ex depresiva, pero por lo menos en la tesis puedo decir lo que pienso. Edward vio que Verónica salía del consultorio del doctor Igor y se dirigía hacia la enfermería. Tuvo ganas de contarle sus secretos, abrir su alma para ella con su misma honestidad y libertad, para que la noche anterior ella había descubierto su cuerpo para él. Había sido una de las más duras pruebas que había experimentado desde que ingresara en billete como esquizofrénico, pero había conseguido resistirse y estaba contento aún cuando dejaba revolver en este mundo empezándose a molestarlo. Todo el mundo sabe que aquí esa chica no resistirá hasta el fin de la semana, no servirá de nada. O tal vez justamente por eso fuese beneficio compartir con ella su historia. Desde hacía 3 años solamente hablaban con Mary y aún así no estaban seguros de que ella no le comprendería perfectamente. Como madre era debía pensar que sus padres tenían razón, que tan solo deseaban lo mejor para él, que visión paraíso y no para adolescentes totalmente ajenos del mundo real. Visiones del paraíso, exactamente de lo que allá llevado el infierno, las infinitas peleas con la familia, sensación de culpa tan fuerte que la había dejado incapaz para relacionar y la había obligado de refugiarse en otro mundo. Si no hubiera sido por Mary, él aún estaría viviendo en esa realidad separada. Sin embargo, apareció Mary, cuidó de él, hizo que se sintiera de nuevo querido. Gracias a eso, Edward aún era capaz de saber lo que pasaba a su alrededor. Unos días antes, una joven de su edad se había sentado al piano a tocar la sentosa, claro, la luna, sin saber si la culpa era de la música o de la joven o de la luna o del tiempo de que llevaba el billete. Edward sintió que sus visiones paraíso comenzaban a informarlo otra vez. Él la siguió hasta la enfermería de mujeres, donde un enfermero la interceptó el paso. Aquí no puedes entrar, Edward, vuelve al jardín, está amaneciendo y ahora un bonito día. Verónica miró hacia atrás. Voy a dormir un poco, dijo ella, diciéndole delicadamente, hablaremos cuando me despierte. Verónica no entendía por qué, entendía, pero por qué, pero aquel chico sabía que pasaba forma parte de su mundo o de lo poco que quedaba en él. Estaba segura de que Edward era capaz de comprender su música, admirar su talento, aunque no consiguiese emitir una palabra de sus ojos. Como en este momento en la puerta de enfermería, cuando hablaban de cosas que ella no quería oír: ternura, amor, esa convivencia con enfermos mentales me ha hecho enloquecer deprisa. Los esquizofrénicos
no sienten eso, no por ser los del mundo. Verónica sintió el impulso de ver para darle un beso, pero se controló porque el enfermero podría verla y contárselo al doctor Igor y al médico. Seguramente no permitiría que una mujer que besa a esquizofrénicos saliera de billete. Edward se detuvo frente al enfermero. Su atracción por aquella chica era más fuerte de lo que me imaginaba, pero tenía que contenerse. Pediría consejo a Mary, la única persona con quien apreciaba sus secretos. Con seguridad de ella diría que lo que está haciendo de sentir el amor era peligroso e intuir. En el caso como aquel, Mary le pedía a Edward que se dejara de tonterías y volvería a ser esquizofrénico anormal. Después de recibir abiertamente sobre porque la frase no tenía mucho sentido. Se unió por los otros enfermeros en el refectorio, comió en el que sirvieron y salió para el obligado paseo en el jardín durante el baño de sol. Aunque aquel día la temperatura bajaba de cero, intentó aproximarse a Mary, pero ella tenía el aspecto de alguien que desea tener solo, no necesitaba decir nada, pero Edward conocía la suficiente bien la soledad como para saber respetarla. De nuevo intentó el secreto. Edward aún no debía conocer a nadie. Dios castigó la humildad, decía, y la castigó de su parte. Sin embargo, y yo lo he visto en mis sueños, me he partido en viniese salvarla. Lo venía. Edward comenzó a relajarse mientras el hombre gritaba: ¿te crees que estoy loco? Pues lee los evangelios. Dios envió a su hijo y su hijo regresa por segunda vez. Pero, pero Edward ya no le escuchaba, estaba mirando a las montañas allá afuera y preguntaba qué le estará pasando, por qué tenía ganas de salir de allí donde se había encontrado la paz que buscaba, por qué arriesgarse y avergonzar de nuevo a sus padres cuando todos los problemas de la familia ya estaban resueltos. Empezó a agitarse, andando de lado de otro, esperando que Mary saliese de su turismo y pudiesen hablar. Para ella parecía jamás distante que nunca. Sabía cómo escaparse del billete por eficaces que pudiesen aparecer. Los sistemas de seguridad tenían fallos por la sencilla razón de que una vez dentro de la persona tenía muy pocas ganas de volver a salir. Había un muro en el lado del oeste que podía ser encalado sin grandes dificultades, ya que estaba lleno de rajaduras. Quien decidiera transportarlo se encontraría con un campo, y 5 minutos después contigo. La decisión norte se llevaría en una correcta que llevaba a Croacia. La guerra ya se había terminado, los hermanos eran de nuevo hermanos, las fronteras no estaban tan vigiladas como antes. Con un poco de suerte podía estar en Belgrado en 6 horas. Edward ya había estado varias veces en aquella carretera, pero siempre había decidido volver porque aún no se había decidido la señal para seguir adelante. Ahora las cosas son diferentes. Esta señal había llegado finalmente bajo la forma de muchas de sus ojos verdes, cabello castaño y espeto asunto de que lo que sabe lo que quiere. Edward pensó
en ir directamente hacia el mundo, salir y allí y nunca más regresar. Eslovenia, pero a la chica dormía y la tenía por lo menos de despedirse de ella. Al acabar el baño del sol, cuando la fraternidad se reunió en la sala de estar, Edward se les incorporó. ¿Qué está haciendo aquí este loco?, preguntó el más viejito del grupo. Déjenlo, dijo Mary, nosotros también somos locos. Todos se rieron y empezaron a conversar sobre la conferencia del día anterior. La cuestión era si la meditación sufí podría realmente transformar el mundo. Se aventuraron teorías y sugerencias, enfoques, ideas, fantasías, críticas al conferenciamente y fórmulas para mejorar lo que había sido probado durante tantos siglos. Edward estaba harto de aquel tipo de discusiones. Quienes intervenían en esos debates habían sido internados en su manicomio. Permanecía allí y pretendían salvar el mundo, conscientes de que no corrían conscientes de que no corrían riesgo alguno. Sabían que en el mundo exterior no se les tomaría en serio, aunque sus ideas fuesen razonables y sensatas. Cada uno de ellos salía a formular una teoría especial acerca de cualquier tema y creía que su verdad era la única que importaba. Hablaban durante días, noches, semanas, meses, años, sin reconocer jamás la única realidad que anida detrás de una idea. Buena o mala, solo existe cuando alguien intenta ponerla a práctica. ¿Qué es la meditación sufí? ¿Qué era Dios? ¿Qué era la salvación? Si es que el mundo necesitaba ver salvado nada, si todos allí, ni también los de afuera, viviesen sus ideas y dejasen de los demás hicieran lo mismo, Dios estaría en cada instante, en cada grano de mostaza, en el pedazo de nube que forma de deshacerse en el instante siguiente. Dios estaba allí y aún así las personas pensaban que era necesario continuar buscando porque parecía demasiado simple aceptar que la vida era un acto de fe. Recordó el ejército. La vida era un acto de fe. Recordó el ejercicio tan sencillo, tan simple que había oído enseñar al maestro. Sufrí mientras esperaba que Verónica volviese a tocar el piano, mirar que una rosa se necesitaba algo más. Aún así, después de la experiencia de la meditación profunda, después de haber llegado tan cerca de las visiones del paraíso, allí estaba aquel gente discutiendo, argumentando y criticando y estableciendo teorías. Cruzó sus ojos con los de Mary. Ella lo envió, pero Edward estaba diciendo: terminar de una vez
con aquella situación, les creo, ella le cogió aún el brazo. Déjame, Edward. Él podría decir venga conmigo, pero no quería hacerlo delante de aquel gente que se sorprendería por el tono firme de su voz. Por eso prefirió arrodillarse e impulsar los ojos. Los hombres y las mujeres se rieron. Te has transformado en una santa para él, Mary comentó en el beso de los presentes. Fue la meditación de ayer. Por los años de silencio de Edward le habían enseñado a hablar con los ojos. Era capaz de convencer toda su energía de ellos de la misma manera en que tenía la absoluta certeza de que Verónica había percibido su ternura y su amor. Sabía que Mary entendería su desesperación porque él la estaba necesitando mucho. Durante unos instantes Mary se mostró reticente. Finalmente se levantó y tomó de la mano. Vamos a dar un paseo, dijo. ¿Estás nervioso? Los dos volvieron a salir al jardín. En cuanto estuvieron a suficiente distancia, seguros de que nadie los podía escuchar, Edward rompió el silencio. He permanecido aquí en el billete durante años, declaró. Dejé avergonzar a mis padres, dejé a mis ambiciones al lado, pero la visión del paraíso ha permanecido. Lo sé, respondió Mary, ya hemos hablado de eso muchas veces. También se lo quieres decirme, ha llegado la hora de salir. Edward miró al cielo, sonreía ella a sí mismo. Es por causa de la chica, continuó Mary. Aquí dentro ya hemos visto morir a mucha gente, siempre en el momento en que no lo esperaban, y generalmente después de haber renunciado a vivir, pero esta es la primera vez que pasa con la persona joven, atractiva, saludable, con tantos motivos para vivir. Verónica es la única interna que se desearía continuar en billete para siempre, y esto hace que nos preguntemos, ¿y nosotros qué es lo que buscamos aquí? Él asistió de la cabeza. Entonces anoche yo también me pregunté qué está haciendo en este sanatorio, y que me di cuenta de que mira muchos más interesantes estar en la plaza, en los Tres Puentes, en el mercado que hay frente al teatro, comprando manzanas y discutiendo sobre el tiempo. Es cierto que estaría lidiando con asuntos ya olvidados, cuentas que por pagar, dificultades con los vecinos, miradas irónicas de la gente que no me comprende, soledad, protestas de mis hijos, pero pienso que todo eso forma parte de mi vida, y el precio de enfrentar esos pequeños problemas es menor en el precio de que conocerlos como nuestros. Estoy pensando en ir hoy a casa de mi ex marido solo para decirle gracias. ¿Qué te parece? Nada, no debería yo también ir a casa de mis padres a decir lo mismo. Tal vez en el fondo la culpa de todo lo que sucede en nuestra vida es inclusivamente nuestra. Muchas personas pasaron por las mismas dificultades que nosotros y reaccionaron de manera diferente. Nosotros buscamos lo más fácil, una realidad aparte. Edward sabía que Mary tenía razón. Tengo ganas de recomendar mi vida a Edward. Cometió los errores de que siempre desearía incurrir. Aún me atrevía enfrentando el pánico que puede volver a seguir, pero cuya presencia solo me provoca fastidio, porque sé que no voy a morirme, ni siquiera desmayarme por
su causa puedo conseguir nuevos amigos y enseñarles a ser locos, pero que sean sabios, que les diré que no sigan manual de la buena conducta, sino que descubran sus propias vidas, deseos, aventuras y que vivan si tare deseantes a los católicos y a los coras que los islámicos a Tora de los judíos de textos y a Aristóteles de los ateos. Ya no quiero volver a ser abogada, pero puedo servirme de mi experiencia para dar conferencias sobre hombres y mujeres que conocieron la verdad, sino esta existente y cuyos escritos pueden resumirse en una única palabra: vivan, y si vives Dios vivirá contigo. Si rehusas correr sus riesgos, Él retornará al distante cielo y convertirá tan solo de un tema de especulación filosófica. Todos sabemos eso, pero nadie da el primer paso, quizás por miedo a la llamada loco, y por lo menos este miedo en nosotros ya lo tenemos, Edward. Ya pasamos por billete, tan solo no podemos ser candidatos por la presidencia de la República. La oposición investigaría muy a fondo nuestro pasado. Mary se rió y estuvo de acuerdo en él. Me he cansado de esta vida, no sé si conseguiré superar mi miedo, que estoy hasta la fraternidad de este jardín de billete y de fingir que estoy loca. Entonces, si no lo hago, lo hará usted también. No lo hagas, pues casi lo hice hace unos pocos minutos. No sé, me cansa de todo esto, pero ya estoy acostumbrada. Cuando entré aquí con diagnóstico y esquizofrenia, ustedes pasó días, meses pretendándome atención y tratándome como un ser humano. Yo también me estaba acostumbrando a la vida que había decidido llevar a la otra realidad que inventé, pero usted no me dejó entonces la orden, pero hoy la quiero. Por eso quiero que salga el billete, Mary. Como yo salí de mi mundo aparte. Mary se alegró sin responder. En la pequeña y nunca frecuentada biblioteca de billete, Edward no encontró el Carón ni obras de Aristóteles ni de otros filósofos, mencionándolos por María, pero allí estaba el texto de un poeta. Por eso me dijo a sí mismo: la suerte del incetano será también la mía. Ve, come tu pan con alegría y bebe a gusto tu vino, porque Dios ya aceptó tus obras. Que tus vestiduras permanezcan siempre blancas y nunca falte perfume a tu cabeza. Disfruta la vida con la mujer amada en todos tus días de vanidad que Dios te concedió. Baja el sol, porque esta es tu porción de vida en tu fatigoso trabajo bajo el sol. Sigue los caminos de tu corazón y el deseo de tus ojos, sabiendo que Dios te pedirá cuentas. Dios pedirá cuentas al final, dijo Edward, no en voz alta, y yo dije: durante una época de mi vida permanecí mirando al viento y me olvidé de sembrar y disfruté mis días. Ni siquiera debí el vino que ya me era ofrecido, pero un día me juzgué preparando volví a mi trabajo. ¿Qué estás diciendo?, le interrumpió el encargado de la biblioteca. Quiero salir de billete ahora, respondió Edward en un tono de voz más alto de la normal. Tengo que hacer. El empleado apretó el timbre y poco tiempo aparecieron los enfermeros. Quiero salir, repitió Edward.
agitado, estoy bien, déjenme hablar con el doctor Igor. Pero los dos hombres ya no lo habían agarrado, uno de la cabeza, cada brazo. Edward intentaba soltarse de ellos, aún sabiendo si era inútil. Estás teniendo una crisis, tranquilízate, dijo uno de ellos. Nos ocuparemos de eso. Edward comenzó a debatirse. Suéltame, gritaba, déjenme hablar por lo menos un minuto. El trayecto hacia la enfermería atravesaba la sala de estar y de todos los otros internos estaban allí reunidos. Edward se resistía y el ambiente empezó a olvidarse. Déjenlo libre, él es un loco. Algunos reían, otros golpeaban, otros con las manos en las mesas y en las sillas. Esto es un manicomio, nadie está obligado a comportarse como ustedes. Uno de los hombres susurró al otro, tenemos que amendestrarlos o dentro de poco la situación será incontrolable. Solo hay una manera, al doctor Igor no le gustará. Peor seré ver la banda de maníacos destrozando su precio sanitario. Verónica se despertó sobresaltada, bañada de un sudor frío. El ruido exterior era muy fuerte y ella necesitaba silencio para continuar durmiendo, pero el escándalo proseguía. Se levantó atando, atontada y caminó hasta la sala de estar y a tiempo de ver cómo Edward era arrastrado mientras otros enfermeros llegaban corriendo con una jeringa en la mano. ¿Qué es lo que están haciendo?, gritó Verónica. El esquizofrénico la había interpelado, había profundizado su nombre con una mezcla de vergüenza y sorpresa. La joven intentó acercarse, pero uno de los enfermeros se lo impidió. ¿Qué es eso? Ya no estoy aquí por ser una loca. Ustedes no pueden tratarme así. Consiguió empujar al enfermero mientras los otros internos gritaban y armaban una algazara. Él las asustó. Sería conveniente llamar al doctor Igor y después irse enseguida a Verónica. Él había vuelto a proporcionar su nombre en el esfuerzo sobrehumano. Edward consiguió librarse de los dos hombres, pero en vez de salir corriendo se quedó de pie inmóvil, tal como había permanecido en noche anterior. Como por la arte de magia, por los presentes se quedaban inmóviles aguardando el siguiente movimiento. Uno de los enfermeros volvió a aproximarse, pero Edward lo miró usando de nuevo toda su energía. Voy con ustedes, ya sé dónde me están llevando y sé también que quieren que todos los que sepan esperen un minuto. El enfermero decidió que valía la pena correr el riesgo. Al fin y al cabo todo parecía haber vuelto a la normalidad. Yo creo que tú eres importante para mí, dijo Edward. Y Verónica, no puede ser, tú no puedes hablar ni vives en este mundo. No sabes que no me llamo Verónica, no estuviste conmigo anoche, por favor me di que no estuviste. Ella le tomó la mano, los locos gritaban, aplaudían y decían cosas obscenas. ¿A dónde te llevan? Para tu tratamiento voy contigo, no vale la pena, te asustarás, aunque yo te asegure que no duele, que no se siente nada, es mucho mejor que los calmantes porque la lucidez se recupera antes. Verónica no sabía de qué le estaba hablando, se arrepintió de haberle tomado la mano, tenía ganas de escaparse lo más pronto posible y esconder la vergüenza, no volver a ver nunca más
aquel hombre que había presenciado lo que había de más sordido de ella, y a pesar de eso continuaba tratándola con ternura. Pero de nuevo recordó las palabras de Mary: no tenía por qué dar explicaciones a nadie de su vida, ni siquiera a aquel muchacho de que contaba frente a ella. Voy contigo. Los enfermeros consideraron que quizás fuera mejor así. El esquizofrénico ya no necesitaba ser resucitado, los acompañaba por su propia voluntad. Cuando lograron el dormitorio, Edda se acostó voluntariamente en la cama, ya que había dos hombres más esperando con una extraña máquina y aún bolsas con tiras de tela. Edward se dirigió a Verónica y le pidió que se sentase en la cama a su lado. En algunos minutos esta se sabrá con todo billete, y todos se calmarán, porque hasta la más furiosa de las locuras carga su dosis de miedo. Solo quien ha pasado por esto sabe lo que no es tan terrible como parece. Los enfermeros escucharon lo que decía y no se lo podían creer. Decía de doler mucho, pero nadie sabe lo que pasa por la cabeza de un loco. Lo único sensato que habían dicho del chico era acerca del miedo que la historia corretía del billete de la cama volvería instantáneamente. Te has contado antes del tiempo, dijo uno de ellos. Edward le levantó a uno de ellos extendiendo una especie de manta de goma. Ahora sí puedes acostarte. Él obedeció, estaba tranquilo, como si todo aquello no pasara de ser mera rutina. Los enfermeros ataron algunas tiras de la tela del torno el cuerpo de Edward y colocaron una goma en su boca. Es para que no se muerda involuntariamente la lengua, explicó a Verónica. Uno de los hombres, satisfecho de proporcionar a la par una advertencia de una información técnica, colocaron la extraña máquina, no mucho mayor de que caja de zapatos, con algunos botones de vestidos como punteros, en una silla de al lado de la cama. Dos cables salían de su parte superior y terminaban en algo parecido a unos auriculares. Uno de los enfermeros colocó un auriculares en las sienes de Edward. El otro parecía regular el mecanismo, girando algunos botones. Era hora hacia la derecha, otra hacia la izquierda, aunque no podía hablar por causa de la goma en la boca. Edward mantenía sus ojos fijos en los de Verónica y parecía decirle: no te preocupes, no te asustes. Está regulado para 130 voltios en 0,30 segundos, informó el enfermero que se ocupaba de la máquina. Allá va. Apretó un botón. Apretó un botón en la máquina y imitó dijo en sí mismo. De los ojos de Edward se pusieron vidriosos, en su cuerpo se retorció en la cama de tal furia que no haber sido de las tiras de la tela de los sujetaban se había partido la columna. Paren eso, gritó Verónica. Ya lo paramos, respondió el enfermero, retirando las auriculares de la cabeza de Edward. Aún así el cuerpo continuaba retorciéndose de la cabeza de se balanceaba de un lado a otro con tal violencia que uno de los hombres decidió sujetarla. El otro guardó la máquina en una bolsa y se sentó a fumar un cigarro.
La escena duró algunos minutos. Cuando el cuerpo parecía volver a la normalidad, se reanudaban los espasmos mientras uno de los enfermeros redoblaba su fuerza para mantener firme la cabeza de Edward. Poco a poco las contracciones abiertos y de los hombros del cerro, como se hacen los muertos. Después retiró la goma de la boca del muchacho y desató y guardó las tiras de tela en la bolsa donde habían dejado la máquina. El defecto del electroshock dura 1 hora, informó la chica, que había dejado de gritar. Parecía hipotizada con la que estaba viendo. Todo ha sido bien, pronto volverá a estar normal. Las demás más calmado. En cuanto fue alcanzado por la descarga eléctrica, Edward sintió lo que ya antes había experimentado. La visión normal iba disminuyendo, como si algún cerrase una cortina, hasta que todo desaparecía por completo. No había dolor ni sufrimiento, pero ya había presenciado la aplicación de electroshock a otros internos y no sabía lo terrible que podía parecer la escena. Edward ahora se encontraba en paz, y si momentos antes estaba reconociendo algún tipo de sentimiento nuevo de corazón, si empezaba a percibir en el amor, no era solamente aquello que sus padres le daban, el electroshock y terapia electroconvulsiva, TED, como preferían llamarlo los especialistas. Con seguridad lo haría volver a la normalidad. El principal efecto del TED era olvidar de las experiencias recién. Edward no podía alimentar sueños imposibles, no podía estar mirando hacia un futuro existente. Sus pensamientos debían mantenerse dirigidos hacia un pasado, o iba a terminar queriendo retomar nuevamente la vida. 1 hora más tarde, Seca entró en la enfermería, casi desierta. Sobre la cama yacía el muchacho y a su lado estaba sentada una chica. Cuando se acercó, vio que la joven había vuelto a vomitar y su cabeza estaba inclinada, colgando hacia la derecha. Seca se dio la vuelta para pedir socorro, pero Verónica levantó la cabeza. No es nada, dijo. Tuve otro ataque, pero ya pasó. Seca la cogió cariñosamente y se la llevó hasta el lavado, un lavado de hombres, comentó la chica. No hay nadie aquí, no te preocupes. Se retiró el jersey inmundo, la lavó y lo colocó sobre el radiador en el calefacción. Después se quitó su propia blusa de lana y se la puso a Verónica. La chica parecía distante, como si nada le interesara. Ya Seca la acompañó de vuelta a la silla donde había estado sentada. Edward se desperta dentro de poco. Quizás le cueste recordar lo que pasó, pero la memoria retorna rápidamente. No te asustes si no te reconoce los primeros momentos. No me quedaré, respondió Verónica, porque tampoco me reconozco a mí misma. Seca buscó a las sillas y se sentó al lado. Había estado en billete tanto tiempo que no la costaba nada permanecer algunos minutos más con su amiga. ¿Recuerdas nuestro primer encuentro? Aquel día yo te conté una historia para intentar explicarte del mundo exactamente de la manera como vernos. Todos creían que el rey estaba loco porque quería imponer el orden que ya no existía en la mente de sus súbditos. Sin embargo, hay cosas en la vida que no importa del lado de que las veamos, continúen siendo siempre las mismas.
y valen para todo el mundo, como el amor. Por ejemplo, Seca notó los ojos de Verónica habían cambiado y resolvió proseguir. Yo diría que si a alguien le queda muy poco tiempo a la vida y decide pasar ese escaso tiempo que le resta junto a un lecho velando a un hombre dormido, hay algo de amor, diría más. Si durante ese tiempo esta persona sufrió un ataque cardíaco y permaneció en silencio solo para no tener que alejarse de ese hombre, es porque ese amor puede a centrarse notablemente. También podría ser desesperación, dijo Verónica, una tentativa de probar que al fin y al cabo no hay motivos para continuar luchando bajo el sol. No pudo estar enamorada de un hombre que vive en otro mundo. Todos nosotros vivimos en nuestro propio mundo, pero si tú miras hacia el cielo estrellado, verás que todos estos mundos diferentes se combinan formando constelaciones, sistemas solares, galaxias. Verónica se levantó y fue hasta la cabecera de Edward, cariñosamente pase de las manos de sus cabellos. Estaba contenta porque tenía a alguien con quien hablar. Hace muchos años que yo no era una niña y mi madre me obligaba a aprender a tocar el piano, que hacía de la misma que solo sería capaz de tocar bien cuando estuviese enamorada. Anoche, por primera vez en mi vida, sentí que las notas salían de mis dedos como si yo no tuviese ningún control sobre lo que estaba ejecutando. Una fuerza me agullaba, interpretaba melodías y acordes de nunca te juzgues, una capaz de tocar. Yo que había entregado el plano porque se había acabado de entregarme, y ese hombre, sin acostumbrarse todo siquiera a uno de mis cabellos, ayer ya no era la misma ni cuando me entregué al sexo, ni cuando toqué el piano, ni sin embargo, a pesar de que creo que fui yo misma. Verónica movió la cabeza. Nada de lo que estoy diciendo tiene sentido. Seca se acordó de sus encuentros en el espacio con todos aquellos seres que flotaban de diferentes direcciones diferentes. Quiso contárselo a Verónica, pero tuvo miedo de confundirla más aún. Antes de que repitas que morir, quiero que sepas algo más. Hay gente que te pasa de la vida entera vivir con momentos como el que tuviste anoche y no consigue. Por eso no tienes que morir ahora. Hazlo con tu corazón lleno lleno de existencia, lleno de amor. No tienes nada de que perder. Mucha gente no se permite amar precisamente por ese motivo, porque hay muchas cosas, mucho futuro, mucho pasado, mucho juego. En caso existente únicamente el presente. Se acercó a Verónica y dio un beso. Si me quedo más tiempo en este lugar, terminaré insistiendo de marcharme. Estoy curada de mi depresión, pero descubrí dentro de mis otros tipos de locura. Quiero insumirlos y empezar a ver mi vida con mis propios ojos. En el momento de ingresar aquí padecía una fuerte depresión. Hoy soy una mujer loca, estoy orgullosa de ello. Allá afuera me comportaré exactamente como los demás, haré las compras supermercado, conversaré sobre trivialidades con mis amigas, perderé algún tiempo importante delante de la televisión, pero sé que mi alma estará libre y puedo soñar, conversar con otros mundos que antes de entrar aquí no soñaban ni existían. Me permitiré hacer algunas tonterías solo porque la gente comente. Claro, ha salido el billete, pero no sé, que mi alma se estará completa porque mi vida tiene un sentido. Podré mirar a un puesta del sol y creer que Dios está dentro de ella. Cuando alguno me
me moleste mucho, diré alguna barbaridad y no me importa lo que piensen, puestos los dirán. Ellos salió del billete. Mírate a los hombres por la calle de directamente a los ojos sin vergüenza de sentirte deseada, pero después pasaré por una tienda de productos importados, compraré los mejores vinos que mi dinero pueda comprar y haré que mi marido deba conmigo porque quiero reír en el que quiero tanto amo en el día riendo estás loca y yo le responderé claro estuve en billete en la locura me liberó ahora mi adorado mi marido tienes que pedir vacaciones todos los años y llevarme a conocer algunas montañas peligrosas porque necesito correr el riesgo de estar viva. La gente dirá, ella salió de billete y está contagiando a la locura al marido y él entenderá que la gente tiene razón y da gracias a Dios porque nuestro matrimonio está comenzando ahora y somos locos como los que intentaron el amor. Y Seca se fue tarareando una melodía que Verónica nunca hacía escuchada. El día estaba siendo agotador, pero muy gratificante. El doctor Igor procuraba mantener el flema y la independencia propias de un científico, pero apenas conseguía controlar su entusiasmo. Los tests para la locura de la envenenamiento por vitriolo estaban dando resultados sorprendentes. Usted no tiene entrada compensada para hoy, dijo a Mary que había entrado sin llamar a la puerta. No la entretende mucho, en verdad me gustaría solamente pedirle una opinión. Hoy todos están queriendo solamente una opinión, pensó el doctor Igor acordándose de las chicas de preguntas diferentes al sexo. Edward acababa de recibir un shock electrónico, terapia de electroconvulsiva. Con favor, use en el nombre correcto. Va a parecer que somos un grupo de bárbaros. El doctor Igor había conseguido simular su sorpresa, pero después pensaba averiguar quién había decidido aquello y quiere conocer mi opinión sobre el asunto. Debo aclararle que la TED no se aplica hoy como se hacía antiguamente, pero es peligrosa. Antes era muy peligrosa, pero no sabía el voltaje exacto ni ningún adecuado para colocar un electrodo y mucha gente murió de derrame cerebral durante el tratamiento, pero las cosas han cambiado. Hoy el día del TED se vuelve a actualizar en mucha mayor precisión técnica y tiene una ventaja de provocar más y rápida, evitando la intoxicación química por uso prolongado de medicamentos. Lea algunas revistas psiquiátricas, por favor no confundas el té con los shows electrónicos, los tortuares sabiduméricos americanos. Listo, por la opinión perdida ya está dada. Ahora tengo que volver al trabajo, pero Mary no se movió. No fue eso lo que vine a preguntar, en verdad lo que quiero estar en sí mismo es irme de aquí. Usted sale cuando quiere y vuelve porque así lo desea y porque su marido aún tiene dinero para mantenerla en su lugar caro como este. Tal vez usted debía preguntarme, ¿estoy curada? Y mi respuesta es una otra pregunta, ¿curada de qué? Usted dirá, curada de mi miedo, del síndrome de pánico, y yo le responderé, bien Mari, entre 3 años
Ella no sufre de esto, entonces estoy curada. Claro que esta enfermedad no es esa, es la tesis que estoy escribiendo para presentar ante la Academia de Ciencias de Eslovenia. El doctor Igor no quería entrar en detalles sobre el vitriolo, pero procuró estudiar el comportamiento humano llamado normal. Muchos médicos antes de que hicieran este estudio llegando a la conclusión de que la normalidad es apenas una cuestión de concepto. O sea, si mucha gente piensa que una cosa está bien, es correcta, entonces esa cosa pasa a estar bien y ser correcta. Existen muchas cosas que son gobernadas por el sentido común humano. Colocar los botones en la pared, en la parte de delante de una camisa, de una cuestión lógica. En Seré muy rápidos. Llamaremos a Ketty ese teclado, ya que las letras de la primera línea están dispuestas ya. Así yo me pregunté que por qué de eso y encontré la respuesta. De la primera máquina fue inventada por Christopher Charles de 1873 con el fin de mejorar la caligrafía, pero presentaba un problema. Si la persona tecleaba con mucha velocidad, los tipos de estrechocaban y obligaba a los usuarios a escribir con la mayor lentitud. No me lo puedo creer, pero es la verdad. Sucede que la Remington, que ahora época fabricada, máquina de coser, limpiados, teclado QWERTY, en sus primeras máquinas de escribir, de los que significa que más personas fueron obligadas a aprender ese sistema y más compañías pasaron a fabricar esos teclados hasta que se convirtió en el modelo asistente repetido teclado de las máquinas y que los ordenaron. Fue diseño para que se mecanografiase más lentamente y no más rápido. Comprende, intente cambiar las letras de lugar y no encontrará un comprador para su producto. La primera vez que vi un teclado, Mary se había preguntado por qué no estarían las letras en orden alfabético, pero nunca más se había vuelto a formular la propuesta, pues pensó que en aquel será la mejor diseño para que las personas mecanicen más rápido. ¿Conoce usted Florencia?, preguntó el doctor Igor. No, debería conocerla, no está muy lejos de allí. Está muy segundo ejemplo. En el Catedral de Florencia hay un reloj bellísimo diseñado para un de 1443. Sucede que este reloj tiene una curiosidad: aunque marque las horas como todos los otros, las agujas se mueven en sentido contrario al que estamos acostumbrados, y eso tiene que ver con mi enfermedad. Ya llegaremos, ya llegaremos. Paolo incedió. Al crear este reloj no estaba intentando ser original, en verdad. Aquel momento había varios relojes así y otros en las agujas, avanzando en el sentido de que hoy conocemos por alguna razón desconocida, tal vez porque el Duque tenía una razón de agujas dando del sentido que hoy conocemos como correcto. Ese término imponiéndose como único sentido, y el reloj de un cero pasó a ser una abreviación, a una locura. El doctor Igor hizo una pausa, pero sabía que Mary estaba siguiendo bien su razonamiento. Entonces vayamos a su enfermedad. Cada ser humano es único con sus propias cualidades e instintos.
formas de placer, búsqueda de aventura, pero la sociedad termina imponiendo una manera colectiva de actuar y las personas no se detienen para preguntarse por qué es necesario que se comporten así, se limitan a aceptarlo como los datilógrafos aceptados el hecho de que el Westy era el mejor teclado posible conocido a usted algún de toda su vida que se haya preguntado por qué las agujas del reloj van a dirección y no su sentido contrario. No, si alguien le pregunte, probablemente le dirían: usted está loco. Si asistiera en la pregunta, los interpelados entenderían encontrar una razón, pero pronto tratarían de cambiar el tema porque no hay razón en alguna parte de la que le explique. Ahora vuelvo a su pregunta repetida. Estoy curada, no, usted está persona diferente queriendo ser igual y esto está desde mi punto de vista es considerado una enfermedad grave. Es grave ser diferente, es grave soltarse de ser igual, provoca neurosis y psicosis. Para mí es grave querer ser alguien y porque eso es forzar a la naturaleza e ir contra las leyes de Dios. Y todos los bosques de selvas del mundo, no creo que una sola hoja igual a otra, pero como todos los diferentes, usted pasa a ser igual que todo el mundo lo ha entendido. Mary hizo una señal afirmativa de la cabeza sobre no tener el valor de ser diferentes. Las personas van contra la naturaleza y el organismo comienza a producir vitriolo y amargura, como vulgarmente se conoce a ese veneno que es el vitriolo. El doctor Rigo se dio cuenta que se había entusiasmado demasiado el delirio. Cambiar el tema, no importa lo que sea el vitriolo, lo que quiero decir es que siguiente todo indica que usted no está curada. Mary tenía años de experiencia de los tribunales y resolvió ponerse de práctica allí mismo. La primera práctica era fingir que estaba de acuerdo con el oponente para enseguida encerrarlo en otro razonamiento. Estoy de acuerdo con usted, yo vine aquí por motivos de muy concreto, el síndrome del pánico, y terminé quedándome por un motivo muy abstracto, la incapacidad de encargar la vida diferente, sin empleo y sin marido. Concuerdo con usted, yo había perdido la voluntad de empezar una una vida nueva a la cual tendría que acostumbrarme, y voy a más lejos de aún. Concuerdo que en un manicomio, aún con los electroshocks, perdone Ted, con prefiere los horarios y los ataques que la ITES, hasta algunos internos de reglas de los fáciles sobrellevar de los reyes de un mundo que no, como usted dice, hace todo para ser igual. Sucede que anoche oír a una mujer tocar el piano, ella tocó magistralmente como pocas veces había oído una vida. Mientras escuchaba la música, pensaba aún a todos aquellos que sufrieron a componer aquellas sonatas. Prefiero adagios en la incomprensión que padecieron cuando dieron a conocer sus obras diferentes a los que mandaban en el mundo de la música. La dificultad y humillación de conseguir a alguien que financiase una orquesta, acostumbrando a escuchar esas armonías, y lo que peor,
pensaba no solo está compositores sufriendo, sino eran joven que los está interrumpiendo con la tanta emoción porque se sabe que voy a morir y yo no me voy a morir también, donde he dejado mi alma para poder tocar la música de mi vida en el mismo instrumento. El doctor Igor escuchaba la silencio, al parecer todo lo que había pensado estaba dando resultado, pero aún no era pronto para estar seguro donde dejé mi alma. Preguntó otra vez Mary. En mi pasado, en aquello yo que quería que fuese mi vida, dejé mi alma prensa en aquel momento en el que había una casa, un marido y un empleo de que queriendo librarme de, pero nunca tuve. Mi alma estaba en mi pasado, pero hoy ha llegado aquí, sintió nuevo mi cuerpo llena de turismo. No sé si hacer, sé, apenas es más tarde años entender que la vida empujaba un camino diferente por el que ya no quería irme. Parece que notó algunos síntomas de mejoría que dijo el doctor Igor. Yo no necesitaba pedir permiso de dejar el billete, me bastaba cruzar el portón y no volver más. Pero tenía que decir todo a alguien y sé que lo estoy diciendo a usted la próxima muerte que esa chica ha hecho entender mi vida. Pienso que ese síntoma mejoraría que estás transformando en una cura milagrosa, repuso siendo el doctor Igor. ¿Qué piensa hacer? Ir a El Salvador de cuidar niños, no necesita ir tan lejos, al menos de 200 kilómetros de aquí. Estrategia del guerrero termina, pero los problemas continúan. Puede irse exagerado. El doctor Igor sacó el formulario del cajón y lo rellenó cuidadosamente. Después se levantó y acompañó a María hasta la puerta. Vaya con Dios, le dijo. Regresó a su escritorio y cerró la puerta enseguida. No le vaya, no le gustaba acariñarse con sus pacientes, pero nunca conseguía evitarlo. En billete encontraría forma de Mary. Cuando Edward abrió los ojos, la chica todavía estaba allí en sus primeras sensaciones de electroshock. Pesaba mucho tiempo intentando acobardarse de lo que había sucedido. Al fin se acabó este precisamente efecto terapéutico que se proponía a aquel tratamiento provocar una amenaza. ¿Qué tiempo provocó? Identificó a la chica y comenzó ella pasando por la mano por los cabellos y diciéndonos el paraíso y visiones el paraíso. Edward lo miró, que quería contarle todo en aquel momento. Sin embargo, la enfermera entró con una jeringa en la mano. Tengo que ponérsela ahora. Verónica, órdenes del doctor Igor. Ya me aplicaron una hoy. No voy a dejarme poner otra, reclamó ella. Tampoco me interesa irme de aquí. Estás avergonzada por lo que pasó anoche, dijo Edward mientras caminaba en el jardín. Lo estuve, ahora estoy orgulloso. Quiero estar cerca de las visiones del paraíso porque estuve muy cerca de una de ellas. Tengo que mirar más lejos, detrás de los edificios de billete, dijo el asno. Edward miró hacia atrás y no paredes de las enfermerías al jardín donde los internos caminaban en silencio, sino a una calle en otro contienen con una tierra donde llovía mucho o no llovía nada. Edward podía sentir olor de aquella tierra que era tiempos de sequía, de polvo entraba por su nariz y la causaba placer porque sentía tierra, es sentirse vivo.
pedaleaba en una bicicleta y portaba tenis. Tenía 17 años y acababa de salir del Colegio Americano de Brasilia, donde también estudiaban los demás hijos de diplomáticos de Clava, Brasilia, pero amaba a los brasileños. Su padre había sido nombrado embargador de Yugoslavia de Brasil 2 años antes, de una época en que ni siquiera se presentía la sangrienta división del país. Milosevic estaba en el poder, hombres y mujeres vivían sus diferencias y procuraban armonizar más allá de los conflictos regionales. El primer destino de su padre había sido exactamente Brasil. Edward soñaba con playas, carnaval, partidos de fútbol, músico, pero no fue a parar en aquella capital lejos de la costa, creyendo que tan solo combinaba. Pasaba de ahí a Tatiama en sus estudios, intentando sin conseguirlo relacionarse con sus colegas de estatus, procurando sin lograr interesarse como ellos por automóviles, zapatillas de moda, ropa de marca. Único tema de conversación entre esos jóvenes. De vez en cuando se celebraba una fiesta durante las cuales los muchachos se emborrachaban en un lado del salón mientras las chicas fingían indiferencia. Desde otro lado, la droga corría siempre, y Edward ya había experimentado prácticamente todas las variedades posibles sin jamás conseguir interesarse por ninguna de ellas. Luego se sentía agitado por somnoliento. El exceso de pedía interés porque sucedía a su alrededor. Su familia vivía preocupada. Era necesario prepararlo para seguir la misma carrera que el padre, aunque Edward renuncie todas las condiciones necesarias: ganas de estudiar, buen gusto artístico, facilidad para aprender idiomas, interés por la política. Le faltaba una curiosidad básica de la diplomacia. Le costaba comunicarse con los demás, por más que sus padres lo llamaran a las fiestas, abriesen su casa en sus amigos del colegio americano y se asignaran una generosa mesada. Eran rayas más las veces que Edward aparecía con alguien. Con un día con su madre le preguntó, hasta que apareció la joven brasileña al embajador y su mujer se tranquilizaron cuando el hijo comenzó a salir, llegando tarde a casa. Nadie sabía exactamente de dónde había salido, pero a cierta noche Edward la llevó a cenar a casa de la chica de la duca. Alegraron. Por fin su hijo iba a desarrollar el talento de la relación. Desconocidos, además, ambos lo pensaron sin comenzarlo. Entre aquella joven disculpaba una preocupante apreciación que había unitado en sus memes. Edward no era homosexual. Trataron de María, tal era su nombre, con la amabilidad de futuros suegros, a pesar de saber de que dentro de años serían trasladados a otro destino, sino de que no tenían la menor intención de acceder a sus hijos. Así casara con alguno ocurriente del país tónico, tenían planes de que la encontrarse una chica de buena familia y Francia y Alemania no pudiese acompañar con dignidad la brillante carrera diplomática que el embajador estaba preguntando por él. Edward, no obstante, no mostraba cada vez más enamorado. Preocupada de la madre, fue a hablar con su marido.
El arte del diploma consiste en hacer el ponente, dijo el embargador, un primer amor puede pasar nunca, pero siempre acaba. Pero Edward daba muestras de haber cambiado por completo. Empezó a manejar en la casa con los libros extraños, montó de pirámide en su cuarto junto a María. Entendían incluso todas las noches, permanecían durante horas concentrados en un extraño dibujo clavado en la pared. El rendimiento de Edward en el colegio americano empezó a descender. La madre no entendía de postureo, pero podía ver las cubiertas de los libros en los que aparecían dibujos de sus cruces, ojeras, brujas o cardas, símbolos exóticos. Nuestro hijo está leyendo cosas peligrosas, aseveró. Peligroso es lo que está pasando con los Balcanes, respondió el embargador. Hay rumores de que la región Eslovenia quiere de independencia de esto y no puede llevar a una guerra. La madre, no obstante, no daba menor importancia a la política, pero que ya estaba pasado por su hijo, y esa manía sucedió es para disimular a olor de marihuana. Afirmaba el embajador, nuestro hijo ha tenido excelente educación y así que no puede creer que los palitos perfumados tenían que entrar a los espíritus. Mi hijo está mezclado en drogas, suele pasar. Yo también fumé marihuana cuando era joven y uno pronto se cansa como se cansé yo. La mujer se sintió orgullosa y tranquila. Su marido era un hombre con experiencia, había encontrado el mundo de la droga y consiguió salir. Un hombre con esa fuerza de voluntad está capaz de controlar cualquier situación.